Pregunta 7. El Arca de Noruega es un proyecto que mantendrá congeladas millones de semillas 200 años. Es una bóveda global lista para albergar 5 millones de granos de todo el mundo y evitar, inciso A, la venta de semillas transgénicas, B, la industrialización agrícola, C, el monopolio en la venta de semillas y D, la pérdida de biodiversidad. Aquí la respuesta correcta es el inciso D, la pérdida de biodiversidad. Nos hablan de una bodega global lista para albergar 5 millones de granos de todo el mundo. Entonces, hay diferentes cataclismos o fenómenos ocasionados por el cambio climático que hacen que muchas especies desaparezcan, especies vegetales. Entonces es una bóveda, así que evita la pérdida de la biodiversidad. Respuesta correcta, el inciso de pérdida de biodiversidad. Pregunta 8. La sequía es una de las grandes causas de pérdidas de cultivos cada año. Un equipo científico acaba de presentar un compuesto químico que podría proteger las cosechas de los efectos de la sequía. La sustancia llamada quinabactin imita a una hormona que se presenta de manera natural en las plantas y que les ayuda a lidiar con las adversidades como el calor. Rociar el químico sobre las plantas retrasa el marchitamiento, reduce la pérdida de agua y mejora la tolerancia al estrés. ¿Cuál es el impacto a nivel social de esta investigación científica? Inciso A, el desarrollo de una sustancia llamada quinabactin. B, mejorar las cosechas en condiciones adversas. C, reducir la pérdida de agua en plantas. O D, retrasar el marchitamiento de las plantas. Nos hablan que hace más resistente a las plantas y que imita el papel de una hormona. Entonces es el inciso B, mejorar las cosechas en condiciones adversas. Adversas como la sequía o el estrés, que son condiciones muy comunes en cualquier campo Este formato de preguntas es muy común, donde se debe observar la imagen y responder una pregunta. Como la instrucción lo dice, observa la imagen. El efecto invernadero se debe a... Entonces, en la primera parte de la figura tenemos al Sol a la izquierda. En el paso número 1, en la izquierda inferior izquierda, dice: la radiación del Sol pasa por la atmósfera y rebota en la Tierra. Son las primeras flechas. Número 2, una parte se refleja al espacio como luz infrarroja o calor. Y número 3, parte de la luz infrarroja sobrecalienta la Tierra al ser absorbida por los gases de invernadero y quedarse en la atmósfera. Entonces esos son los 3 pasos: la incidencia, una parte de reflexión y otra parte que se retiene. Entonces, como vemos, hay una capa de gases que es la atmósfera que está cubriendo el planeta. La atmósfera se compone alrededor de un 70% de nitrógeno. Como también lo dice la imagen, el efecto invernadero es natural, pero ahora su efecto es mayor por la enorme cantidad de gases contaminantes. Entre esos gases están el dióxido de carbono, por ejemplo, que emitimos todos los seres vivos, o el metano, que es producto de varios metabolismos en el reino vivo, ¿no? Entonces, nos preguntan a qué se debe el efecto invernadero. Las opciones que tenemos son estas. Inciso A, al disminuir los gases en la atmósfera, retardan la salida del calor, provocando el calentamiento global. B, los gases retienen el calor en la atmósfera, por lo que el planeta se sobrecalienta. C, al aumentar los gases en la atmósfera, se facilita que el calor no absorbido regrese al espacio. O D, los gases reflejan el calor del Sol calentando la superficie de la Tierra. En este caso, lo que genera el calentamiento global es la retención. Entonces, el inciso correcto es la B. Los gases retienen el calor en la atmósfera, por lo que el planeta se sobrecalienta. Lo que aumenta gradualmente es la temperatura promedio realmente de la superficie de la Tierra, causando una serie de efectos climatológicos y en las cadenas de los ecosistemas y cadenas alimenticias. Pero en general es esto: la retención de gases o la retención del calor en forma de radiación es lo que aumenta la temperatura del planeta. Observa la imagen. Las siguientes son consecuencias del fenómeno que se está llevando a cabo, excepto esta estructura es muy común, donde nos ponen una imagen y nos piden la excepción, por eso está marcado. La estructura es clásica. Entonces, del lado izquierdo vemos que hay unas fábricas emitiendo óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, que se conjugan con el agua de las lluvias y dice formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos dos compuestos son ácidos ácidos ionizables, ácidos fuertes. Entonces la lluvia ácida se está precipitando sobre un río. Hay que leer nuevamente la pregunta. Las siguientes son consecuencias del fenómeno que se está llevando a cabo, excepto, inciso A, la modificación del pH de los sistemas biológicos. B, el aumento de la temperatura del agua del río.
C. La disminución de oxígeno disponible para los organismos. O D. El decremento de nutrientes en el río. Entonces, las reacciones ácido-base, o bueno, en particular las reacciones de disociación, que es la separación de un ácido en su parte positiva y su parte negativa, son exotérmicas, quiere decir que liberan energía en forma de calor, pero en este caso la energía que se libera es muy pequeña, digamos que es despreciable en cuanto a hablando de la escala de un río. Entonces la respuesta correcta sería el inciso B, el aumento de la temperatura del agua del río. O sea, las reacciones son exotérmicas, las de disociación, pero no lo suficiente como para elevar la temperatura del río. En cambio, la precipitación sí cambia el pH de algunos sistemas biológicos donde se concentre la lluvia ácida, donde precipite, la disminución de oxígeno disponible para los organismos, porque si bien no cambia la temperatura, sí cambia la forma o la composición química del agua de una parte del agua del río, y también el decremento de los nutrientes, porque algunos macronutrientes o macromoléculas son lábiles a un pH ácido. Observe la imagen. ¿Qué sucede en un medio hipotónico? Tenemos la figura y hay tres diferentes representaciones de la célula. De izquierda a derecha está el medio hipertónico. Vemos que está la célula, bueno, en particular se le ve cara de célula vegetal por la morfología de la pared y porque solo las células vegetales tienen vacuolas, ahí está indicado en azul. Tenemos en color amarillo el sodio y en color azul el agua. Entonces, en el medio hipertónico vemos que hay dos flechas que indican la salida de agua. En el medio isotónico indica una entrada de sodio y una salida de agua. Bueno, más bien un equilibrio entre la entrada y la salida de agua. Y en el medio hipotónico una entrada de agua. En este caso, como hay que poner mucha atención a lo que se refiere en medio, quiere decir el medio exterior, no el interior de la célula. Cuando se refiere a medio hipertónico, el prefijo hiper quiere decir que está más concentrado afuera que adentro, o sea, el medio extracelular. Cuando se refiere a medio isotónico, el prefijo iso quiere decir igual, o sea, hay la misma concentración de solutos tanto en el medio extracelular como dentro de la célula. Y el medio hipotónico es que hay menor concentración afuera que adentro. Entonces la pregunta se refiere al medio hipotónico, el tercero de izquierda a derecha. Tenemos tres opciones: inciso A, pierde agua; inciso B, absorbe agua; inciso C, pierde sodio; e inciso D, mantiene sodio. La respuesta correcta es el inciso B, absorbe agua. El fenómeno de absorción de agua se da por otro fenómeno, bueno, el hecho de la absorción de agua o pérdida se da por un fenómeno físico-químico llamado ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable para tratar de equilibrar las concentraciones. Entonces, si nosotros regresamos a la imagen y vemos el caso del medio hipotónico, pues hipotónico se refiere a que adentro está menos concentrado o sea, afuera está menos concentrada que adentro. Entonces el agua se va a mover de afuera hacia adentro para tratar de equilibrar la concentración. Lo que genera pues es una célula hinchada. Entonces también hay diferentes calificativos con los que se pueden nombrar las células: una célula turgente, una célula flácida o una célula arrugada, por ejemplo. En el caso de los eritrocitos, por ejemplo, se llaman crenocitos. En fin, entonces la respuesta, repito, es el inciso B, absorbe agua por el fenómeno de ósmosis.